Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Y terminamos la serie de Elías. Estuvimos compartiendo toda la vida de Elías, bueno, sermones, ¿verdad?, sobre la vida de Elías. Se prestan para más, hermanos, pero bueno, yo cada pasaje lo ocupé para compartir en creo que fueron como 5 o 6 sermones sobre Elías. Hoy concluimos precisamente con este, porque ya no, porque ya no hay más, porque el Señor se lo va a llevar como usted va a ver, ¿no? Entonces, que simplemente como introducción, hoy llegamos al final de la vida de Elías, del ministerio de Elías, y ahora va a encontrar a su sucesor, que Dios ya se lo había indicado, obviamente, que en este caso será Eliseo. Concluye el ministerio, un ministerio fructífero, un ministerio completamente poderoso del profeta Elías, y ahora comienza uno nuevo también de un profeta poderoso, un profeta que va a hacer milagros igual o como el profeta Elías. Entonces, Elías llevado al cielo. Es el tema del día de hoy, Elías llevado al cielo, y quiero compartir con usted 4 enseñanzas sobre los personajes que están involucrados ahí. No son las clásicas enseñanzas que siempre comparto, sino vamos a ver qué aprendemos de Elías, qué aprendemos de Eliseo, qué aprendemos de los profetas y qué aprendemos incluso del río Jordán. Entonces, pues vamos a la palabra de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Del 1 hasta el versículo 17. Y quiero que preste usted atención. Voy a leer todo el pasaje y posteriormente voy a regresar a las enseñanzas. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo con un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de los profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, lo sé muy bien, cállense. Elías, por su parte, volvió a decirle: quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de los profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Una vez más Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de los profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido, de lo contrario no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego y con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza, conductora de Israel, pero no volvió a verlo. Y entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó al verlo exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él rostro en tierra. Mira, le dijeron: aquí se encuentran entre nosotros tus servidores, 50 hombres muy capaces, que pueden ir a buscar a tu maestro. Quizás el Espíritu del Señor lo tomó y lo arrojó en algún monte o en algún valle. No, respondió Eliseo, no los manden. Pero ellos insistieron tanto que él se sintió incómodo y por fin les dijo: está bien, mándenlos. Así que enviaron a 50 hombres, los cuales buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, él les reclamó: no les advertí que no fueran hasta ahí. Muy bien, Padre, gracias. Gracias por la oportunidad
que me das de poder compartir, Señor, la palabra en este momento, en este domingo. Gracias por los que están conectados vía Zoom, vía Face, los que habrán de ver esta palabra en el canal de YouTube, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y habla nuestra vida. Ayúdanos a aprender de cada personaje y que podamos aprender de ti en esta hora, de tu forma de ser, de lo que tú eres, de las doctrinas tuyas, de tus atributos, Padre Celestial. Y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a darle, hermanos. Muy bien, tenemos ahí obviamente el personaje principal, que en este caso obviamente es el profeta Eliseo. El profeta Eliseo, el profeta de fuego. Eliseo, el profeta, perdón, Elías, el profeta de fuego. Elías es el personaje principal, hermanos, en este capítulo, obviamente. Bueno, hasta cuando es llevado hasta ahí, porque ya pasa a ser Eliseo, pero Elías es el personaje principal. Ahora, obviamente hablo del personaje, pero el que está detrás de todo es el Señor. Eso lo sabemos, está por demás que lo diga. Él es el personaje de personajes, lo que sea. Muy bien, entonces, Elías, el profeta de fuego. Recuerde usted, ahora, ¿por qué profeta de fuego, hermano? Recuerde usted cuando cayó fuego por primera vez, cuando Elías se enfrenta a los 450 profetas de Baal. Ahí cae fuego del cielo, ¿verdad? Entonces Elías clamó al Señor y cayó fuego del cielo para consumir el holocausto, lo recordará usted. Ahora, el capítulo anterior, el capítulo 1 de segundo libro de Reyes, capítulo 1, ahí vemos también Elías clamando por fuego del cielo. Ahora él no clama, pero Dios sin duda responde, porque recuerde usted que el rey, ¿verdad? Ocosías había mandado por Elías y va un grupo, ¿verdad? Un comandante o un general con sus 50 soldados y le dicen, hombre de Dios, te ordena Ocosías que baje. El rey le ordena y dice Elías, ¿verdad? Si soy hombre de Dios, que caiga fuego y te consuma a ti con tus 50 y ¡zas! El primer grupo. Y va el segundo, ¿verdad? Otra vez, hombre de Dios, el rey le ordena que baje ya, inmediatamente. Y dice Elías, si soy hombre de Dios, que caiga fuego y te consuma a ti con tus 50 y toma los otros 50, ¿no? Y otra vez la necedad de Ocosías. Eso lo vimos, es el sermón de la semana pasada. Por aquí búsquelo. Eso vimos la semana pasada, preciosas enseñanzas que Dios trajo a nuestra vida ese día, ¿verdad? Preciosas enseñanzas, búsquelo por ahí. Entonces, cae fuego del cielo. Entonces ya vemos ahí que cae fuego del cielo cuando él clama ante los profetas de Baal y consume el holocausto. Aquí estamos viendo que Elías dice, ¿verdad? Si soy hombre de Dios, que caiga fuego. Entonces cae fuego también. Y ahora aquí vemos, ¿verdad? Y así fue, cayó. Ahora, cuando Elías estaba en el monte Oreb, otra escena más, cuando también hay fuego. ¿Recuerda usted cuando Elías huye de Jezabel? ¿Recuerda usted esa escena en donde él huye de Jezabel? Elías se va al monte Oreb y Dios le dice, sal y preséntate ante mí a la montaña. Y vemos ahí, ¿verdad? Que Dios venía, hubo ahí un fuerte viento, hubo truenos, hubo todo eso, hubo el fuego, pero Dios no venía en medio del fuego, ¿verdad? Entonces ahí hubo un terremoto incluso. Entonces vemos ya 3 escenas que Elías ha pasado por fuego o ha sido testigo del fuego de Dios literalmente. Y ahora, ¿qué está pasando? Esta es la 4ª vez, esta es la 4ª ocasión que hay fuego aquí nuevamente. Entonces es impresionante, hermanos, por eso se le ha llamado Elías el profeta de fuego. ¿Sí? Y ahora, ¿qué está pasando aquí? Pues es una escena interesante. Miren, hermanos, es chistoso esto porque todos sabían que ese día Elías iba a ser llevado al cielo. Todos ese día sabían, yo no sé, era como que un secreto a voces, ¿no? Eliseo lo sabía, la comunidad de los profetas lo sabía, por lo menos 150 profetas, porque en cada grupo, bueno, no, más bien los 50 son los últimos, pero mire, cuando va allá, cuando va primero a Betel, allá hay la comunidad de los profetas, lo sabían. Y cuando el Señor lo manda a Jericó, lo sabían. Y acá antes del Jordán van 50 detrás de ellos, porque nos dice la palabra que van detrás de ellos, pero a cierta distancia, ellos también lo sabían. Esos 50 se acercaron y le dijeron, oye, tú sabes, pues todos lo sabían, incluso Elías lo sabía. Elías, el profeta de Dios. Ahora, cuando Elías estaba en el monte Oreb también Dios se manifestó, pero no venía en el fuego el Señor.
Recuerde usted en el monte Oreb, Elías se da cuenta de que Dios no viene en el fuego, no viene en el terremoto, no viene en todo lo que acontece, sino que Dios viene ¿qué? En el suave murmullo. Pero ¿qué cree? En esta ocasión Dios sí se va a manifestar en medio del fuego y del torbellino y del viento y todo lo que aconteció en ese momento para llevarse al profeta Elías. Elías, el profeta de fuego. ¿Y qué aprendemos aquí, hermanos? ¿Qué aprendemos de Elías? Podemos aprender muchas cosas definitivamente, pero podemos aprender fidelidad de Elías, que también lo vamos a ver ahorita con Eliseo. Podemos aprender fidelidad, podemos aprender celo por el Señor, podemos aprender a clamar al Señor, podemos aprender a no declinar en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras depresiones, porque Elías se deprimió cuando lo amenaza Jezabel, el cuate va y huye, ¿verdad? Entonces una depresión ahí, pero Dios lo manda otra vez, lo encamina, pero basándonos en este pasaje, porque insisto, podemos aprender un montón de Elías, como ya lo hemos visto, a confrontar a las personas, usted recordará, pero aquí ¿qué aprendemos? Mire usted lo que le dice, ¿verdad? Lo que le dice 3 veces Elías, le dijo a Eliseo, déjame, ¿verdad? Quédate aquí, no me sigas, quiero estar solo, porque Elías sabía, hermano, él sabía que en ese día, aunque yo creo que igual no sabía el momento exacto, pero yo creo que en cada momento él decía, pues quiero estar solo, es un momento, no sé, ni tengo idea a lo mejor de cómo me va a llevar el Señor, entonces quédate aquí. Vemos, ¿verdad? El cariño, el amor que Elías tiene por Eliseo. Entonces, al final, ¿verdad? Ya cuando cruzan el río Jordán, vemos ahí, hermanos, cómo con su manto, ¿verdad? Dice que le pega el río y el río se abre, una fe, una confianza. Yo digo, pues que no había una barquita por la cual cruzar o cómo está el asunto, porque ya había, ¿no? Que no podían nadar, no sé, digo, a lo mejor no sabían, pero había maneras, pero él abre, Dios permite que abra el río Jordán. Yo no me cabe eso, pero qué bueno está, la Biblia nos lo menciona. Que por cierto no era la primera vez que el río Jordán se abría, ya vamos a ver eso más adelante, cuando lleguemos a qué enseñanza podemos sacar a nuestra vida del río Jordán también. Bueno, entonces de Eliseo, fíjense bien lo que dice allá en el versículo 9, cuando cruzan el Jordán, dice, al cruzar Elías le preguntó a Eliseo, bueno, ¿qué otra cosa más podemos aprender de Elías? Un guía. Elías es un guía. Elías es un maestro. Elías enseña a los demás. Basta con decir, no les enseño todo lo que sé, porque no. Si usted le da algo de aprendizaje, compártalo con su iglesia, compártalo con su grupo más íntimo, compártalo con su esposa, con su esposo, con sus hijos. No nos quedemos con nada, porque es interesante que los profetas les dicen, ya sabes que el Señor te va a quitar hoy ¿cómo le dice ahí? Dice, sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y dejarte sin guía. Entonces, Elías era prácticamente un maestro y un guía para Eliseo, pero ahorita que lleguemos a Eliseo también incluso lo ve como otra cosa, aparte de que es su maestro, su guía, Eliseo lo ve de otra manera preciosa. Entonces, de Elías, ¿qué aprendemos aquí? En este pasaje, dice, al cruzar Elías le preguntó a Eliseo, al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? ¿Qué aprendemos de Elías? A bendecir, hermanos. Elías lo que le está diciendo es, ¿de qué manera puedo bendecirte? ¿De qué manera puedo bendecirte? ¿Qué quieres que haga por ti? Ahora, esto Eliseo lo aprendió bien. Esto lo aprendió bien porque, miren, vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 4, creo que es aquí. Dice, un día cuando Eliseo pasaba por Sunén, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa, y desde entonces siempre que pasaba por el pueblo comía, y la mujer le dijo a su esposo, mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Recuerda que a Elías le dijeron hombre de Dios, y ahora ¿a quién se lo dicen? A Eliseo. Sale, no hemos llegado a Eliseo, pero me estoy adelantando, hermanos, porque me emociona compartir esto, pero bueno. Dice, hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle ahí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó y luego le dijo a su criado Giesi, llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó y entonces Eliseo le dijo a Giesi, dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Oiga, Eliseo estaba bien parado, de veras, es impresionante. Ahora, ¿por qué? Porque era un hombre de Dios,
porque era un siervo de Dios. ¿Quieres tener influencia en esta tierra? ¿Quieres tener influencia en este mundo? Empezamos, digo, podemos analizar muchos personajes, pero estamos con Elías, ¿entiende? Elías es un personaje de influencia e influyó a Eliseo. ¿Y qué le pregunta aquí Elías a Eliseo? ¿Qué quieres que haga por ti? Y Eliseo lo aprende bien a bendecir más adelante a esta mujer y va y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿De qué manera yo te puedo bendecir? Y en el capítulo 4, con la viuda también, ahora en el capítulo 4, le dice, porque va la viuda, ¿verdad? Oye, ya vimos ese devocional, aquí está ese devocional también, véalo, escúchelo. Dice, ¿qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo, dime, ¿qué tienes en casa? Entonces Eliseo es un profeta que va a bendecir. ¿Y eso de quién lo aprende? Hermanos, de su maestro Elías, de su guía, de su maestro. Pero aquí vemos a Elías diciendo que, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Le has preguntado a tu vecino? ¿Le has preguntado a tu amigo, a tu hermano en Cristo, qué puedo hacer por ti? Para los que escucharon, fueron testigos, hay muchos testigos. Aquí la hermana Patti levantó la mano, la hermana Ángela levantó la mano, yo levanté la mano, mi esposa levanta la mano para ir a apoyar a nuestra hermana Rosalía. ¿Qué quieres que haga por ti? Estamos para bendecirnos y lo que Elías le está diciendo es, te quiero bendecir. Que ya cuando lo que le pide Eliseo dice, ah, caray, pues como que has pedido cosa difícil, pero no está imposible, hermano. Entonces si Dios quiere, así va a suceder. Entonces, Elías no le niega la bendición a Eliseo. Entonces, Elías, el profeta de fuego, ¿qué aprendemos de él? A bendecir, hermanos, aparte de lo que ya he venido mencionando en este pasaje en particular, aprendamos de Elías a bendecir, como Eliseo en su momento también lo aprendió y lo va a poner en práctica. Muy bien. Entonces, el primer personaje ahí, Elías llevado al cielo, ¿qué podemos aprender de esta historia o de estos personajes? Perdón, lo primero, Elías, el profeta de fuego. ¿Y qué aprendemos ahí? A bendecir a otros. Insisto, ya mencioné otras cosas más. Me baso nada más en este pasaje. Ahora, otro personaje más, Eliseo, el fiel servidor. Eliseo, el fiel servidor. Eliseo es 3 veces puesto a prueba. 3 veces puesto a prueba y todas las pasa, todas, absolutamente esas 3 pruebas las pasa porque Elías le dice, quédate aquí porque el Señor me ha llevado, quédate aquí Eliseo porque el Señor me ha llevado a Betel, quédate aquí Eliseo porque el Señor me ha llevado a Jericó, quédate aquí Eliseo porque ahora el Señor me pide que vaya al Jordán y en todas Eliseo dijo, no te voy a dejar. En todas Eliseo dijo, no, sino que voy a ir contigo y hazle como quieras. Entonces Elías, al ver, ¿verdad? Que pues no lograba nada, dice, bueno, pues ándale, pues acompaña. Entonces, ¿qué vemos aquí en Eliseo? Persistencia, fidelidad a Dios primeramente, obvio, eso se sabe, eso lo vimos cuando analizamos también cuando Elías llama a Eliseo, otro sermón que por aquí anda también, ¿verdad? Si usted quiere alguno, hermanos, escríbanos y le mandamos el link o a ver qué hacemos para que veamos, debe de ver toda esta serie de Elías. Muy bien, entonces ahí encontramos, ¿verdad? Eliseo, un fiel servidor, permaneció hasta el final con Elías, literalmente, hermanos, él permaneció con él hasta el final, permaneció con Eliseo, no le falló, ahí estuvo. Usted y yo hubiéramos dicho, sí, ya estoy cansado, vete solo al Jordán, ¿no? No sé qué pretexto hubiéramos puesto usted y yo, ay, no, es que está lejos, porque de Betel hasta Jericó era por lo menos 25 kilómetros y échatelos a pie. Bueno, entonces no había bicicletas como hoy entonces, pues ellos generalmente andaban caminando, que sí, seguramente había caballos y todo eso, pero parece ser que ellos andaban pues a pie, como generalmente solían hacerlo los profetas generalmente. Entonces no era cualquier cosa. Entonces, ay, no, sí, mejor vas a Betel, ah, no, como que nos queda lejos, no, vete tú solito, vas a Jericó, no. Ahí vemos la fidelidad, la persistencia de Eliseo. Ahora, Eliseo también, ¿verdad? Le dice, porque insisto, todos sabían. Y Eliseo dice que sí, cállense. Ahora, ¿por qué dice Eliseo que se callen? Puede haber 2 razones, hermanos. Yo no sé qué tan descarados hayan sido los profetas al decir delante de Elías, oye, ya sabes que el Señor te va a quitar tu maestro. Yo siento que no va por ahí el asunto, siento yo. Por eso Eliseo dice, cállense, la primera. O la segunda es, sí, cállense, no quiero ni ver ese momento, no quiero ni saber cómo va a ser, me va a entristecer, mejor guarde el silencio. Yo no sé, usted puede incluso pensar su verdadera razón o simple y sencillamente cállense, no lo vaya a escuchar, no sé, pero pues Elías, obviamente, Elías sabía, yo creo que el Señor le había mencionado el momento en el cual
iba a ser llevado al cielo. Yo no sé si a usted le gustaría saber el día en que va a morir. Yo francamente no, creo que no es necesario, pero a lo mejor a usted sí. Bueno, solo Dios sabe, pero Elías es afortunado porque es uno de los pocos que sabe que va a morir porque el Señor se lo va a llevar. Bueno, a morir entre comillas, ¿verdad? Morir entre comillas porque no gustó de la muerte, al igual que no. Ahora, y ve ahí, ¿verdad? Lo que le dice Elías a Eliseo, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y dice Eliseo, te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble. Respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de ti, de tu lado, te será concebido, de lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel, pero no volvió a verlo. Entonces, ¿qué aprendemos ahí de Eliseo, el fiel servidor? Sin duda, fidelidad. La primera cosa que podemos aprender aquí es fidelidad. La segunda cosa que podemos aprender es amor, cariño hacia Elías, porque como le dice, Padre mío, ahora. Padre mío, ahora Eliseo le dice, obviamente vemos ahí que Eliseo ve a Elías como un padre y yo creo que Elías sabía, por eso Elías le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿De qué manera te puedo bendecir? Y Eliseo haciendo uso, hago entre comillas esto, haciendo uso de su primogenitura, ¿sí me entiendes? Porque este asunto de la herencia doble o de la doble porción o de la doble ración le pertenecía, allá en Deuteronomio está escrito, ¿verdad? Le pertenecía al primogénito. Cuando tú tenías un hijo, al primogénito le tocaba ¿qué? Doble porción, doble herencia, doble ración de lo que tú tuvieras. Ay, tengo aquí 500 metros y pues le voy a dejar a, no sé, tengo 600 metros y le voy a dejar a mi hijo pues nada más 100 metros y voy a repartir 100 entre todos. No, señor, a él le tocaban 200 o 300 y lo demás le repartías a cada quien 75 cada uno, 50, depende cuántos tenías. Entonces le tocaba al heredero, al primogénito, le tocaba la herencia por doble partida. Entonces Eliseo y Elías sabían esta situación. Ve cómo Elías ve como un hijo a Eliseo y ve cómo Eliseo ve como un padre a Elías. Por eso grita, Padre mío, Padre mío. Es una escena, hermanos, triste. Yo insisto, por eso yo creo que Eliseo, cállense, no, ya sí, no me digan, no me recuerden este día, porque se me va a quedar grabado en la mente, y vaya que sin duda se le va a haber quedado grabado en la mente a Eliseo. Ahora, dice aquí, ¿verdad? Eliseo se ve, se siente como hijo, y Elías sin duda también lo siente como un hijo, porque no hay seña de que alguno de ellos haya tenido algún hijo. Ahora, la palabra espíritu, porque dice él, dame una doble ración del espíritu, la palabra se refiere a la energía vital que equipaba a uno con poder, sabiduría, valentía, fuerza y habilidad. Entonces lo que está diciendo Eliseo es, por favor, dame el doble de tu valentía, el doble del poder, el doble de la fuerza y el doble de la habilidad. Pero Elías se lo deja bien en claro, mira, has pedido gran cosa, pero eso no me corresponde a mí. Por eso es que Elías le dice eso, no es por otra cosa, porque sabe que lo que está pidiendo Eliseo es un don de Dios, hermano. Es un don de Dios, no caigamos como, no sé quién fue el de Simón el mago, ¿verdad? Que quería comprar con dinero el poder del Espíritu Santo al ver lo que hacía Pedro, los discípulos dijeron, no, quiero tener ese mismo poder, no caigamos en eso, hermanos, no, ni vemos a Eliseo, ni entendamos que Eliseo es un interesado, sí, es un interesado, no, él quería sabiduría, el doble de sabiduría, el doble de poder, valentía, fuerza y habilidad, y Elías se lo deja bien en claro, eso yo no te lo puedo dar, eso viene de Dios, es un don de Dios, hermano. ¿Quieres servir mejor al Señor? Pide esto, Señor, dame más del Espíritu, dame sabiduría, valentía, fuerza, habilidad. Hermano, que estás pasando una situación difícil en este momento, todos, sobre todo, todos ahorita estamos pasando situaciones difíciles. ¿Por qué no vamos al Señor y hacemos como Eliseo? Clamar a Él y decirle, Padre mío, ayúdame, dame, que te está faltando paciencia. Dile, Señor, dame el doble de paciencia. O si no tengo nada, pues empieza con darme, porque somos desesperados, hermano. Estás teniendo tristeza, Padre, dame doble ración de gozo en medio de mi situación difícil y complicada que estoy pasando.
No sé qué carga traigas, pero Señor, dame ligereza, como vimos en el sermón, aunque la higuera no florezca, ¿verdad? Dame ligereza como esa gacela, Señor. El Señor, hermanos, y lo dije en el taller que estoy dando en la semana, el Señor no quiere que carguemos, el Señor quiere que echemos nosotros nuestras cargas todas en Él. Entonces sé como Eliseo, Padre, dame más de lo que necesito, dame por partida doble, por favor, y lo más pronto. Hermano, no te desanime, no te desesperes. Esto no va a estar siempre así. Ten paciencia, vayamos al Señor, clamemos al Señor, sé fiel a Dios como Eliseo, el fiel servidor. Eliseo, el fiel servidor. Entonces, Eliseo deseaba ser el legítimo sucesor como encargado de los profetas y tener un ministerio que se caracterizara por el poder enérgico de Elías. Eso es lo que está pidiendo. No vea usted Eliseo como un interesado. Es más, ¿sabes como quién tienes que verlo? Como Salomón, cuando Dios le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y dice, mira, Señor, pues con que me des sabiduría, porque estoy joven, soy inexperto. Y Dios dice, caray, qué hermoso, me has pedido eso, te voy a dar eso y te voy a dar riqueza y todo lo demás que sabemos, ¿verdad? Que el Señor le dio se me fue a Salomón, ¿tal? Entonces, tiene usted que verlo de esa manera. No ve usted a Eliseo como un interesado. No, quería hacer el doble de milagros. Y no, yo creo que sí, pero es más, por eso le pongo aquí la palabra espíritu. En el hebreo se refiere a la energía vital que equipaba a uno con poder, sabiduría, valentía, fuerza y habilidad. No es nada más el poder, no es nada más, yo quiero tener tu espíritu para hacer el doble de milagros que tú. No, no va por ahí el asunto, no se me confunda. Va más allá todavía, por eso, y eso es un don de Dios. Por eso Elías le dice, me has pedido cosa difícil, pero si me ves irme, porque insisto, ellos no sabían, ve por qué le digo que ellos no sabían cómo el Señor se lo iba a llevar. Ellos no sabían que iba a ser ese día, pero no sabían el momento, ni sabían cómo iba a ser. Entonces, por eso le dice, si me ves irme, entonces te será que concedido. Y ahí, ¿verdad? Entonces empieza, cuando ya es separado, empieza a gritar, Padre mío, ¿verdad? Empieza a gritar Eliseo, vea cómo veis, se rasga sus vestiduras en señal de duelo y deja que se cae el manto de Elías, dice ahí la escritura, que se cae el manto de Elías. Recuerde usted, ahora, esto es interesante. Ahora, Elías tenía el manto. Recuerde usted que Elías tenía el manto y Elías se le cae pues a la hora de ser arrebatado o de ser llevado, pero recuerda usted, ese manto prácticamente ya era de Eliseo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Elías pone su manto, va pasando ahí, ve que estaba Eliseo arando con las 12 yuntas de bueyes y él estaba en la última y llega Elías y pum, le avienta, ese manto ya era de él. Quiero que entiendas, a mí me gusta siempre pensar eso. Ahora sí, pues Elías lo traía porque, hermanos, en aquel entonces tampoco, no es como nosotros, que, ¿qué me pongo hoy? Y ahí tienes tú, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Ahí no tengo que ponerme, tiene lleno, todo ahí, ¿no? Y nosotros, mira, me la puse antier, pero la olemos y es de doble uso, todavía está medio sucia, decimos, ¿no? Entonces, pero no era, en ese entonces no era como ahorita, la ropa era distinta, tenía la gente menos, pues, y sobre todo los profetas. Entonces, seguramente Elías nada más tenía esa túnica, ¿verdad? O no es la túnica, que es el manto, ¿verdad? El manto. Entonces, pero ese manto ya le correspondía a Eliseo, porque ya se lo había echado, que Elías, pero bueno, obviamente lo usó Elías mientras estaba con él, así que, oye, cuate, pues préstamelo, ¿no? Porque no tengo tantas prendas, pues, pero ya era de él. Entonces simplemente lo recoge y dice ahí, porque pues obviamente, hermanos, Elías ya se fue, Elías ya no está, y vemos como en el fuego y en el torbellino, en el viento, ¿verdad? El Señor se lo lleva. La palabra en el hebreo en realidad es huracán, aunque se nos traduce como torbellino, pero es un fuerte viento, un huracán en el hebreo, es la palabra, tiene esa intención de que es un huracán. Entonces ya cuando pasa ese asunto y cuando cae el manto, dice, luego recogió el manto que se le había caído a Elías, Eliseo, pues, porque recuerda usted que seguimos con Eliseo, dice, entonces agarró su ropa y la rasgó en dos como en señal de duelo, porque a Eliseo, perdón, le dolió mucho, hermanos, la pérdida de Elías. ¿Por qué le dolió mucho? Creo que por tres cosas, porque lo veía como padre, porque lo veía como guía y porque lo veía como maestro. Por eso los profetas le dicen, sabes que el Señor te va a quitar, te va a separar, porque la palabra en el hebreo es separar, sabes que te va a separar de tu maestro y tu guía. Entonces, hermanos, eso le duele a Eliseo. Y cuando ve literalmente cómo es llevado al cielo, él se rasga las vestiduras en señal de duelo, de luto.
Luego recogió el manto, dice el versículo 13, recogió el manto que se le había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán, golpeó con el manto y exclamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Eliseo cruzó. Y esta pregunta, hermanos, es interesante. Esta pregunta sigue estando vigente el día de hoy para nosotros. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y Dios responde. Y a la hora en que se abre el río Jordán, Dios le está diciendo, ¿cómo que dónde estoy? Aquí estoy, ven nomás lo que voy a hacer, aquí estoy. Y cuando Dios le responde de esa manera impresionante, y con eso Dios confirma por lo menos dos cosas. La primera, que ahí está con él. Segunda, que sin duda él es el sucesor de Eliseo, y añade una tercera, que también va a hacer los milagros o más milagros que hizo Elías. Entonces, y Eliseo cruza, obviamente, por el medio del río Jordán. Preciosa enseñanza aquí a nuestra vida. Entonces, vamos a la tercera enseñanza. Ya vimos ahí, llevamos dos, Elías llevado al cielo, Elías el profeta de fuego, ya vimos lo que podemos aprender de él, Eliseo el fiel servidor y lo que podemos aprender de él. Y tenemos otros, hermanos, sobre todo el último grupo de profetas. Me voy a basar en esta enseñanza, sobre todo en el último grupo de los profetas. Los profetas muy capaces. Este último grupo de profetas, porque mire, vamos al versículo 4, dice aquí, no, perdón, en el versículo 6, una vez más Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán, pero Eliseo insistió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Hasta ahí me quedo, lo demás de la historia ya lo sabe, pero mire, hasta el versículo 16, mira, le dijeron los mismos profetas, o sea, eran 50, los iban siguiendo, pero cuando llegan a la orilla del Jordán, como que ellos se quedan ahí, ya no avanzan, porque dice que los iban siguiendo a cierta distancia. Yo no sé, ¿sabe por qué siento yo? Mire, miedo, yo no sé, yo siento que tuvieron miedo, no sé si a lo mejor ellos ya sabían de qué manera el Señor se lo iba a llevar ahora, o a lo mejor tuvieron miedo, hermanos, pues no, hace poco acababa de pasar un evento, o hace cierto tiempo acaba de pasar un evento en donde fuego cayó del cielo y consumió a 50 soldados con su líder. Entonces estos han de haber dicho, no vaya siendo que caiga fuego del cielo y también nos lleve aquí, ¿no? Entonces, medio vamos a comprender el asunto, pero bueno, medio, insisto, medio, porque es lo que dice allá, cuando ya Elías es llevado y cuando Eliseo cruza, estos profetas van, se postran ante Eliseo, en resumen dicen, oye, mira, aquí hay 50 personas muy capaces, y aquí la enseñanza es los profetas muy capaces. Ojo, nadie duda de su capacidad. Yo no dudo de su capacidad porque dice, mira que hay 50 profetas, 50 hermanos muy capaces, podemos ir a buscar al maestro Elías, a lo mejor por ahí el Espíritu del Señor lo aventó por ahí el cuerpo, así se oye gacho, pero es lo que ellos pensaban, mejor lo levantó nada más y pum, fue a caer por allá, ¿sí? Lo que literalmente, hermanos, hace un torbellino, un huracán, si te levanta a ti humanamente hablando, pues ahí te bota. Entonces, es lógica la reacción, ¿sabes? Nos reímos y todo, pero es lógico el asunto. Entonces, Eliseo dice, no, pero ellos le insistieron, y obviamente Eliseo insiste, bueno, Eliseo les da oportunidad, aunque dice, pues se sintió apenado, se sintió, pues ya como que no hubo de otra, les da oportunidad, pero lo interesante que es que ellos dicen, los profetas muy capaces. Los profetas de alguna manera también sabían el asunto de Elías y se lo comparten a Eliseo. Ellos también lo comparten. Ellos también comparten, hermanos. ¿Qué aprendemos de ellos? Bueno, pues aprendemos dos cosas, una positiva y otra negativa. Insisto, no vamos a entrar en el asunto de su capacidad. Creo que eran capaces de ir a buscar en las montañas, en los lugares más recónditos. Vaya usted a saber por ahí de esa área. La capacidad no se nos dice si esos 3 días comieron o no, estuvieron en ayuno, tenían capacidad. Bueno, es lo que nos dice, aquí hay 50 muy capaces, pero ¿qué aprendemos de esto? Pues eran también quienes compartían lo que Dios les había enseñado, lo que Dios les había indicado, y es lo que usted y yo también debemos hacer, compartir lo que Dios nos da, compartir lo que Dios nos enseña, porque se acercan a Eliseo. Ahora, ¿qué le van a enseñar a Eliseo si estaba con Elías? Pues, digo, es un decir, pero ellos de todos modos van y se presentan a Eliseo, sobre todo los primeros dos grupos. Oye, ¿sabes que el Señor te va a quitar a tu maestro? Sí, cállense. Pero estos se sienten capaces, pero ¿saben de qué no se sienten capaces? Hay algo, por eso digo, sí tienen capacidad y aprendemos de ellos a compartir también lo que Dios nos enseña, pero hay una cosa que no debemos de aprender.
No te quedes a cierta distancia de la bendición. No te quedes a cierta distancia. Oiga, qué bendición hubiera sido que ellos también hubieran pasado el río Jordán. Te das cuenta que le hubieran, hey, Elías, Eliseo, denos oportunidad. Yo creo que no creo que Elías y Eliseo hubieran dicho que no. Pero como estaban a cierta distancia, pues nada más se quedaron observando. ¿Sabe que hay cristianos que se la pasan observando en la iglesia? Se la pasan observando, no trabajan, no quieren hacer. Ahora entendemos, hay hermanos que definitivamente, aunque quieran, no pueden. Eso lo entendemos, ¿eh? Hermanos que a lo mejor están en silla de ruedas, hermanos que ya están en una enfermedad terminal, hermanos que ya están muy ancianos. No estoy hablando de ustedes preciosos, no estoy hablando de ustedes, de eso lo saben, pero oye, tú que tienes todo, que no te duele nada o que medio te duele algo, hay que servir, hermano, no te quedes a la orilla. Creo que la Reina Valera 60 me gusta porque dice que se quedaron en la brecha, o sea, se quedaron ahí cerca y no pudieron ver la bendición. ¿Cuántas veces te has perdido la bendición por quedarte en la orilla o por quedarte en la brecha y no avanzar? Ya quieren avanzar, ya al final, cuando entonces sí regresa Eliseo, y ahora sí, no, a ver, ¿dónde vamos a buscarlo? Ahora ellos yo creo que sí tuvieron que nadar para cruzar el río o agarrar la barca, porque Eliseo ya no abrió el mar. Hermanos, qué impresionante hubiera sido que ellos también hubieran pasado, qué experiencia, qué bendición, ellos hubieran dicho, hey, en esta historia, ¿verdad? En su momento, cuando le estaban contando, oye, ya supieron, ¿verdad? Que Eliseo y Elías cruzaron el río Jordán y que uno de ellos hubiera hecho, sí, yo iba entre ese grupo de 50 y yo pasé con ellos, pero no. Lo que pudo ser, no. ¿Por qué? Por quedarse en la brecha. Hermano, no te quedes en la brecha. No te quedes en la orilla. Aváncele. Hay que darle para adelante, un paso atrás, ni para tomar impulso, como decimos. Una última enseñanza también, y tenemos el río Jordán. No voy a leer aquí todo el asunto, sabemos qué es lo que pasó aquí con el río Jordán, sabemos qué es lo que pasa, pero el río Jordán, hermanos, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué enseñanza trae a nuestra vida el río Jordán? Y vamos a usarlo como una metáfora para nuestra vida o algo simbólico para nuestra vida. El río Jordán, inicio y fin de ministerios. El río Jordán, inicio y fin de ministerios. El río Jordán, hermanos, ¿qué vemos aquí en el río Jordán? El río Jordán es el río donde termina, ¿qué? El ministerio de Elías, pero empieza ¿cuál? El ministerio de Eliseo. Ahora, el río Jordán, obviamente, ¿verdad? Porque Eliseo también divide las aguas. Ahora, el río Jordán es el río donde Juan el Bautista inicia prácticamente su ministerio bautizando, y es el río Jordán en donde bautiza al Señor Jesús, y ese día que Juan el Bautista bautiza al Señor Jesús, es el declive del ministerio de Juan el Bautista. El Elías que había de venir es impresionante, hermanos, por eso Dios no hace tonterías, Dios todo lo que hace, no creas que esto es, Dios hace algo hilado, Él viene así en la historia, el Señor. Nosotros en la historia vamos así, mira, para arriba y para abajo, tambaleándonos, pero el Juan el Bautista es el Elías que había de venir, ¿me entiendes? Y es en ese momento del río Jordán, es en ese río, cerca de ese río donde Elías lo divide, en donde Eliseo lo divide, en donde Elías es llevado al cielo y está Juan el Bautista ahí. ¿Te das cuenta de lo impresionante? Entonces, te voy a repetir lo que ya dije. El río Jordán es donde termina el ministerio de Elías, pero donde inicia el de Eliseo. El río Jordán es donde Juan inicia su ministerio bautizando, donde bautiza a Jesús, y al momento que bautiza a Jesús, el Elías que había de venir, Juan el Bautista, empieza en declive su ministerio, pero empieza a aumentar el del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el río Jordán es el inicio y fin de ministerios. El río Jordán también ya se había dividido años antes, cuando el pueblo de Israel pasó con Josué rumbo a Jericó y empiezan las conquistas. El río Jordán simbólicamente es un río de conquistas, hermano. Es un río donde sí, ahí está, pero se puede abrir para que nosotros podamos pasar y continuar o terminar un ministerio en nuestra vida. Ve al río Jordán, hermano, en un sentido bien, no podemos ir tal cual, ¿verdad? Pero ve al río Jordán, ponte delante de él, toca las aguas y di, ¿dónde está el Dios de Elías? Y el Señor, espero, ¿verdad?, te pueda responder. Entonces es en el río Jordán en donde Eliseo también manda a Naamán. ¿Te das cuenta, hermano? Eliseo manda a Naamán a que se zambullera 7 veces y sanara de su lepra, y así Naamán el sirio inicia una nueva vida. El río Jordán es símbolo también
de nuevos comienzos y término de otros comienzos. Si tú quieres terminar hoy algo que estás cargando en tu vida y quieres iniciar algo nuevo, ve al río Jordán. ¿Sí entiendes? Es un sentido metáfora, simbólico. Ve al río Jordán y encuéntrate con Dios y pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? Me conmueve, hermanos, precioso esto que el Señor nos enseña. Y vemos ahí, porque Eliseo, ¿verdad? Pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? Y vemos la respuesta impresionante que da el Señor. Aquí estoy, Eliseo, y mira, pasa por el medio, así como pasaste con tu maestro, con tu guía, con tu padre, ahora sin tu maestro, sin tu guía, sin tu padre, aquí paso yo. Ahora, ¿por qué pregunta Eliseo dónde está el Dios de Elías? Ojo, no es porque dudara de él, no, por si has pensado eso, no, es que tenía dudas y no. ¿Sabes por qué pregunta? Porque ahora Eliseo se había quedado sin maestro, sin guía, sin padre. Entonces, en realidad, lo que hay de trasfondo es, ¿estás conmigo, Señor? Uf, eso es lo que está preguntando Eliseo. ¿Te sientes solo, hermano? ¿Te sientes abatido, triste? Ve al Jordán y pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? Yo también lo tengo que hacer. Tú lo tienes que hacer en algún momento de tu vida. Vayamos al Jordán y busquemos el rostro del Señor. Padre, gracias por tu palabra preciosa. Nos conmueve, Señor, varios escenarios de esta historia. Señor, nos conmueve ver cómo Elías es llevado y termina un precioso ministerio, como también termina el ministerio de Juan el Bautista. Señor, nos conmueve ver cómo Eliseo gritando, Padre mío, fuerza y conductora de Israel, porque con esto da a entender que no había como otro en Elías. Podría Israel tener su ejército, pero no había alguien como Elías con su poder que tú le habías dado, que más bien era tu poder manifestado en esa persona. Nos conmueve eso, nos conmueve dónde está el Dios de Elías. Gracias por la compañía, Señor, que tú nos das. Así como acompañaste a Eliseo, acompáñanos, Padre Celestial. A veces nos sentimos sin guía, a veces nos sentimos sin maestro. Nos sentimos, Señor, a veces desesperados, a veces tristes, acongojados con esta situación, Padre. Señor, necesitamos hoy urgentemente ir al Jordán y clamar a ti, Padre Celestial. Bendito seas, Dios. Gracias por tu palabra preciosa recibida en este momento. Oro por los que me están viendo, oro por los que me están escuchando, Señor, en este momento, que tu palabra haga mella, que ellos vayan también al Jordán. Oro por si alguien no ha entregado su vida a ti, que hoy te reconozca. Si alguien se ha resistido a ir al Jordán, Señor, que hoy vaya delante de ti, se postre en su cama y diga, Dios, ven a mi vida. Oro por los inconversos, a lo mejor si alguien comparte esta palabra, oro por ellos. No te resistas, entrega tu vida al Señor ahí en tu Jordán. Gracias, Dios, por esta palabra preciosa en el nombre de Jesús. Amén y amén.